La Gaceta TV presenta Buenos Días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces, con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Veracruz. Estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los miércoles de cada semana desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org, porque esta es la Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces. Síganos ustedes, estamos en las redes sociales a través de Facebook La Gaceta TV o en Twitter @GacetaTele. Ahí estamos muy pendientes de lo que se le ofrezca a usted y lo que quiera comentar, estamos a sus órdenes. Aquí este portal es de usted, usted es el que opina, nosotros solamente transmitimos la verdad de la información. Vamos a estar en chat en vivo, porque tenemos un invitado de lujo, hoy, esta mañana, el licenciado Armando Méndez de la Luz, que estará en breves momentos en este estudio, va a hablar sobre Movimiento Ciudadano, y pues vamos a estar en chat en vivo por si usted quiere hacer algunas preguntas, comentarios, estamos a sus órdenes. Al mismo tiempo, si usted quiere escribirme a mi correo, se lo ponemos en la pantalla, es davidbaronaf@hotmail.com. Y usted puede decirme todo lo que quiera comentar. Si usted quiere que demos a conocer alguna denuncia, alguna protesta, algo, algún medio de comunicación, pues muchas veces se ven comprometidos y no pueden difundir pues el sentir. De manera, nosotros hacemos un periodismo totalmente acorde con los tiempos. Es decir, estamos en las redes sociales, estamos en la magia del siglo XXI en Internet. Aquí usted en este momento me puede ver en todo el mundo, porque así es redes sociales. Bueno, pues vamos a empezar nuestra información. Se cumplieron 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente Peña Nieto envió un mensaje a la nación con motivo de su 3er año al frente del gobierno federal. Veamos las imágenes. Presidencia de la República. Desde Palacio Nacional, símbolo de historia y vida republicana, me dirijo por primera vez a los mexicanos como su presidente. En la vida de un país, 6 años son un periodo corto, pero 2.191 días son suficientes para sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra meta: hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos. Es tiempo de mover a México. Seamos parte de la generación que logre la transformación nacional. Vienen, de eso estoy convencido, mejores tiempos para todos los mexicanos, porque este es el momento de México. En todo el territorio nacional hay un gran ánimo de cambio y transformación. Por eso, estoy seguro de que los meses que vienen serán de optimismo, ánimo renovado y mucho trabajo. Es momento de creer en México, de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para construir la nación que todos queremos. Es tiempo de mover a México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Al comenzar esta administración,
había dos opciones: mantener la inercia o emprender cambios de fondo. Hoy queda claro, hemos optado por la ruta de la transformación. Es un camino exigente, arduo, que nos demandará grandes esfuerzos, pero también es el único que nos llevará al México que queremos construir. Reconozco a los dirigentes de las principales fuerzas políticas por su madurez y voluntad para alcanzar acuerdos. Han demostrado que nuestra sociedad sí es capaz de transformarse en democracia, que la pluralidad no es obstáculo, sino oportunidad para lograr cambios de fondo. Convoco a todos a que seamos parte del México que no le tiene miedo a la transformación, del México decidido a trascender y dejar huella. Con la aprobación de la reforma energética, culmina el trabajo legislativo del importante ciclo reformador que iniciamos el segundo día de esta administración. Se trata de un gran logro de la democracia mexicana. Son reformas estructurales que permitirán liberar al país de las ataduras que le han impedido desarrollarse a mayor velocidad. Lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción, llevarlas de la ley a la práctica, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos. Hoy México ya está en movimiento. Si algo nos tiene que quedar muy claro es que este no es el país de antes. Este es el México que ya se atrevió a cambiar. ¿Y hacia dónde se mueve México? México se mueve hacia la paz, la inclusión y la calidad de educación. México se mueve hacia la prosperidad y la responsabilidad global. Nadie debe mantenerse al margen de esta transformación. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y al mismo tiempo entender que México es su gente, que un mejor país depende del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos. Un mejor país, un mejor México está en nosotros. A lo largo de nuestra historia nacional, los mexicanos jamás nos hemos rendido ante la adversidad. Hemos demostrado una y otra vez que somos una sociedad con dignidad, con valor, unida y solidaria. El camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia. Seguirán existiendo obstáculos y resistencias, pero la fuerza y la voluntad de cambio de los mexicanos siempre podrán superarlos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es el mayor reformador de los últimos 2 años entre las 34 economías que integran ese organismo. Vamos a demostrarnos nuevamente a nosotros mismos que somos una nación con proyecto y con futuro. Hoy puedo decir, de frente a la nación, que estamos cumpliendo con el proyecto de cambio con rumbo al que me comprometí. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, de mayor bienestar para su gente y motivo de inspiración para el mundo. Como presidente de la República, estoy decidido a poner mi mayor pasión, dedicación y empeño para que así sea. Con esta convicción, entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Presidencia de la República. Desde Jalapa, Veracruz. Desde México, Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una
Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV, donde se ven, se escuchan todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org. Lagaceta.org. Bueno, ya usted vio el mensaje que ha enviado el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, yo quiero preguntarle a usted qué opina? ¿Qué le merece a usted el presidente Peña Nieto cuando tiene un 74% de aceptación ciudadana y pues hay tres cosas en que se vio envuelto? Primero, en el escándalo de la Casa Blanca. Después, se vio envuelto en la fuga del Chapo. Y posteriormente, pues ya la debacle económica que existe en el país. Las reformas estructurales, la educativa, que es la que en este momento está con graves resultados, graves, digo usted, por los enfrentamientos que existen entre distintas siglas magisteriales y la propia Secretaría de Educación Pública que preside el joven Aurelio Nuño. La Secretaría de Educación Pública está haciendo los exámenes de evaluación de los maestros en distintas partes de la República, o sea, distintos estados de la República. Lo mismo está en Oaxaca, que acaba de pasar, ahí con los resultados no muy satisfactorios para el propio secretario, y ahora van para el estado de Guerrero. La situación es de que las reformas, como el presidente de la República dice, que para el futuro inmediato va a traer grandes beneficios y grandes resultados, pues nos vemos en el problema muy serio de la reforma energética. La reforma energética, en donde se pensaba que, pues al darla a conocer y ponerla ya a disposición de las reglas internas en cuanto a las normas estructurales, bueno, pues también no tuvo la aceptación que se esperaba para los grandes inversionistas que podrían llegar a México, simplemente una sola inversión. Y bueno, pues esto viene ya también con el problema que el presidente Peña se ha dedicado exclusivamente a hacer viajes alrededor del mundo, en distintos foros internacionales y con la participación de México. Y bueno, pues no le quiero decir a usted que ha sido muy satisfactoria, sino realmente problemas muy serios que hay en México y que de una u otra manera, pues el secretario de Gobernación ha tenido que tomar el toro por los cuernos y enfrentar pues ya a la CENTE, en este momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Ese es otro de los puntos negros que tiene el gobierno en los 3 años de gobierno, el presidente Peña Nieto. Por eso se encuentra a estas alturas con un 74% de aceptación ciudadana. Con el 74%. 64, perdón, me corrige aquí, producción, 64%. Yo al inicio pues tomé mal el dato, pero es 64%. Imagínese usted, una aceptación ciudadana en el 64%, quiere decir que el presidente Peña, a la mitad de la ruta del camino, a la mitad del sexenio, con problemas muy serios, sobre todo en el orden de carácter económico. Hay problemas en distintas partes de la República, hay enfrentamientos, hay protestas, hay toma de carreteras, y sobre todo la gran inseguridad pública. Los enfrentamientos que están entre las bandas delincuenciales que se han apoderado de distintos
de distintas plazas en las partes de la República, del narcotráfico que todavía sigue operando en una forma impune y que pues la autoridad correspondiente, en este caso la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, no han podido darle combate, pues que se quisiera atacar muy de frente a este pues problema tan serio que es el narcotráfico, que se vino arrastrando desde ya en una forma muy alarmante en el gobierno del presidente que no quiso aceptar. Y en un momento dado, pues usted sabe que Felipe Calderón, un presidente que enfrentó una guerra contra el narcotráfico, trae pues ahora ya los daños colaterales que existieron en distintas partes de la República y están los efectos en este momento pues sufriéndolo. Todavía pues hay condiciones en que no se puede decir que el gobierno tenga el éxito esperado. Sin embargo, el presidente es optimista, él indica que el país va a transitar por una ruta del progreso y del desarrollo económico y que se esperan las grandes inversiones en el crecimiento económico, pero pues esto simplemente ayer el señor gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo optimistamente que probablemente tuviéramos pues unos 4 puntos de crecimiento. Esto es un anuncio mediático de don Agustín Carstens, pero que no se vea reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Hay muchas, pero muchas tragedias de carácter económico. Casi todos los estados de la República están quebrados, los municipios de todo el país es de la misma manera, así como también yo quiero decirle a usted que Veracruz no escapa de esta situación. El gobernador ya entró en su 5º año de gobierno y entra ya para el 2016 en su último año de función pública y el gobierno de Veracruz está casi crucificado, es decir, está totalmente colapsado económicamente, problemas muy serios. Y mire usted, por segundo día, pensionados de la sección 56 del CENTE piden el pago de sus bonos atrasados. Pensionados y jubilados de la delegación D411 del CENTE, sección 56, se manifestaron en la Plaza Lerdo de la capital para exigir el pago de sus bonos, que desde principios de año no se les depositó. La información es de Plumas Libres. Aquí presentes algunos compañeros de nuestra delegación para protestar y exigir la fecha de pago del retroactivo del 3.4% que no nos ha citado el Instituto de Pensiones del Estado. No obstante que llegó el incremento en el mes de noviembre en algunos casos, en los otros casos ni siquiera el mes se nos ha depositado. Pero el adeudo es del 3.4% retroactivo al 1 de enero del 2015. ¿Desde cuándo se les adeuda? Desde el 1 de enero del 2015. Oiga, ¿y qué acciones pretenden emprender? Porque esto no les pasa nada más, ¿no? No hay respuestas. ¿No? La respuesta es bastante difícil porque si le decimos las acciones que vamos a realizar sería enseñar nuestro colmillo. La Asamblea tendrá que tomar las decisiones correspondientes para ver qué acciones se van a tomar una vez que tengamos la posibilidad de que alguien de gobierno nos atienda. ¿A cuántos adultos mayores les adeudan? 1.621 de mi delegación, pero también a la delegación de Jubilados Córdoba, que aquí está presente. En total, ¿como cuántos serían más o menos? Vamos a hablar de 1.700 compañeros. Oiga, y se ha criticado mucho que los maestros votan por el PRI, ¿no? Y ahorita les están dando la espalda, ¿no?, a los sindicatos y todo este asunto. ¿Qué opina usted de eso? Nosotros no estamos metidos en asuntos políticos, ni nos interesan los asuntos políticos de partido alguno o de religión alguna. ¿De cuántos son los salarios que perciben, las pensiones que reciben los jubilados? Es muy variable. Hay compañeros que reciben hasta 2.500 pesos mensuales como pensión. También hay otras muy grandes que rebasan los 100.000 pesos de algunos funcionarios y magistrados. Oiga, y ha habido algunos señalamientos en contra de
Arellano Méndez, ya pedirían una destitución, de un cambio de líder sindical. No estamos metidos en asuntos sindicales en este momento. El asunto que nos trae aquí es el pago del retroactivo del 3.4% a partir del 1 de enero. La situación del comité seccional es un asunto que ellos tendrán que resolver, o en su caso el Congreso en su momento. Desde Jalapa, Veracruz. Desde México, Jalapa, Veracruz, México, para el mundo entero. Para el mundo entero. La Gaceta TV. La Gaceta TV. Se necesita una poca de gracia. Una nueva generación. Una nueva época. La experiencia y la juventud se unen. Se unen. De la información y el entretenimiento. La Gaceta TV. Donde se ven, se escuchan. Todas las voces. Todas las voces. www.lagaceta.org. Lagaceta.org. Pues lo prometido es deuda, y usted sabe perfectamente bien que nosotros en este portal informativo, que es un portal al servicio de la sociedad, es un portal crítico, es un portal independiente, aquí no maquillamos ni tampoco cambiamos la información, aquí simple y sencillamente decimos la verdad, porque ese es el compromiso que tenemos nosotros como comunicadores, ahora que estamos en las redes sociales, que es la magia del siglo XXI, el Internet, que en este momento nos están viendo en todo el mundo. Lo prometido es deuda. Ya llegó a este estudio, aquí está el licenciado Armando Méndez de la Luz. Querido David, qué gusto. Aquí tienen ustedes a Armando Méndez de la Luz. Pues con este señor y yo pues nos conocemos ya desde hace muchísimos años. Desde antes decían nuestros mayores. Armando y yo tuvimos la oportunidad de participar políticamente con un hombre que dejó una huella imborrable en Veracruz, don Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Fuimos compañeros de gabinete, tuvimos una gran experiencia, una gran sabiduría. Cierto. Que aquel entonces, pues todavía nosotros no habíamos alcanzado esa medición de un político como lo era en aquella época don Fernando Gutiérrez Barrios, que para nosotros era nuestro maestro. Lo fue, lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, y nuestro hacedor. Muchos presumen el nombre de Gutiérrez Barrios, pero simplemente lo utilizan para sus intereses de carácter personal. Suele pasar con las grandes figuras. Sí, y sin embargo, bueno, entonces, no. Pero la situación, ¿por qué traer a Armando Méndez de la Luz aquí? Bueno, él es un político con un currículum muy amplio, muy grande. Ya fue senador de la República, fue diputado local. Sí. Fue presidente municipal de esta ciudad de Jalapa. Síndico del ayuntamiento. También fue funcionario dentro del gobierno de don Fernando, era el secretario de Desarrollo Económico, y en el gobierno federal, en la Secretaría de Gobernación, fue el secretario de Prevención. Protección Civil. Protección Civil. Que por cierto, David, me tocó fundar tanto Desarrollo Económico como Protección Civil. En un caso la Secretaría, en otro caso la Dirección Nacional era un cuarto muy pequeñito y un portafolio, y con el apoyo de ese gran hombre que lo fue para Veracruz y México, don Fernando, como a ti lo dijiste, nuestro amigo y maestro, y yo lo declaré así al diario Jalapa me acuerdo que desde el 93, y se le aprendía mucho, y era un hombre, un místico de la política en el sentido amplio, un hombre que nos enseñó a servir a las instituciones, y algo que hoy en día no se valora, nunca mentirle al pueblo. O sea, ¿te acuerdas, David? Sí. Y entonces en esa escuela nos hicimos tú y yo, David, amén de que nos conocemos de chavos aquí en los barrios de Jalapa, ¿no? Sí, Armando y yo somos paisanos a morir, y somos jalapeños de todas las raíces. Yo soy amigo personal
de su señora esposa. Cierto, y compañero de escuela de ella, estuvimos en la escuela juntos. Y aquí la traje también. Me dijo, sí, te mando un saludo, lo acabo de pasar a dejar a su cine, te mando un saludo. Les mando un saludo a todos ustedes también, Dulce. Es una extraordinaria mujer, una luchadora social. Totalmente. Muy trabajadora. Muy trabajadora. Yo le tengo una gran admiración, un gran respeto, porque además de ser tu esposa, es una gente que por su lado ella hace su propia imagen, su propio perfil. Sí, yo la conocí haciendo labores de apoyo social en la comunidad de Aguacaliente en 1969, David. Cuando era estudiante, éramos estudiantes los dos, y ella con el padre Baltasar Ochoa, que le mando un saludo, es un hombre extraordinario, de los hombres positivos que tiene en la iglesia, porque ya usted que en todas las instituciones, ya ves, David, que ahora hay de todo, bueno, malo, de manteca, en Chile y dulce en las instituciones, pero con Baltasar hacían muy buena labor social en Buenavista y después en Aguacaliente, o lo que es Carrizal, que tú también te gusta mucho ir a esas aguas termales, igual que a nosotros, igual que a mí, que son magníficas, son medicinales y revitalizadoras. Y ahí conocí a Dulce en esa labor social y la ha seguido de una manera permanente, con una profunda discreción, como debe ser. Sí, además con un gran respeto hacia la mujer, porque la veo que hace aquí mismo en Coapexpan, en la salida, en la casita famosa, la veo que llega apurada por las mañanas, y independientemente de que es una gran empresaria, Sí, lo es. Y una exitosa, Fundó la primera pastelería del sureste en México. No había pastelerías, había panaderías como el bisabuelo, el abuelo, el papá. Y funda la primera. Ella hacía un trabajo en la materia de mercadotecnia en la Facultad de 1971 sobre una pastelería, y en el 76, 77 la funda, porque antes no había la cultura de repostería de muy buen nivel en el sureste. Ya lo empiezo a hacer y empiezan a crecer con esa visión. No quiso solo repetir el modelo familiar, sino quiso ir más allá y funda la primera pastelería, y ahora la repostería europea con el toque mexicano ya la ves en todo el país, pero en el sureste ya fue pionera en eso. Sí, muy bien. Además, pues creo que ella lo merece, porque es un gran esfuerzo que ha realizado. Es una destacada y distinguida jalapeña, de verdad, y créeme que cuando participó ella como aspirante a la alcaldía, recibió una gran manifestación de apoyo y respaldo. ¿Cómo no? Y bueno, pues ya no vamos a hablar de los vicios y las corruptelas que se atravesaron. Del sistema que hay que cambiar. Sí, que hay que cambiar, porque pues le hicieron ahí un juego sucio, pero de todas maneras, pues ella sigue en la trinchera social y ahí está trabajando. Bueno, mi querido Armando, vamos a entrar en materia. Miren, Armando Méndez de la Luz, ahora una de las gentes, pues yo podría decir el más cercano a mi querido amigo Dante Delgado, que desde aquí le mando un abrazo muy cariñoso a mi querido exgobernador, ahora líder moral de Movimiento Ciudadano. Es una gente muy movida, que pues ahora está muy posesionado allá en el Bajío, y cuidado, porque Dante es de las gentes que siempre tienen en la mira muchas cosas. Y bueno, y hablando de Dante, Armando Méndez de la Luz viene a estar ahora a rescatar al Movimiento Ciudadano aquí en Veracruz. ¿Cuál es tu óptica en este menester? ¿Cuál es tu óptica sobre el Movimiento Ciudadano ahora en Veracruz? Bueno, venimos a reforzar las acciones porque, hay que decirlo claramente, hace 2 años y medio, en la Coordinadora Nacional, que es nuestro máximo órgano político de decisión, se acordó como objetivo fundamental al 15 crecer hacia el norte del país, y algo que no han visto los analistas, todavía no lo he visto escrito de los analistas serios de este país, los politólogos, romper el bipartidismo en el norte del país. La izquierda siempre quiso hacerlo, incluso unida, y andaban ahí la Alianza por México, la Alianza por el Bien de Todos, en 6%, 3%, si acaso un 8 o 9 por ahí en Durango, donde era una fuerza regional más importante el PT, pero ahí estaba, era entre el PRIAN, y ahora no lo han analizado. Rompimos el bipartidismo en Jalisco, que era un estado primero profundamente tricolor y después azul,
Y en el 2012 tampoco lo han analizado. Ganamos en primer lugar con Enrique Alfaro, candidato ciudadano, muy ligado a nosotros. Tuvimos el 33% de la votación, pero ganamos la gubernatura, solos, sin alianza. El PRI tuvo 29, gana por la fuerza de un verde inflado por las cadenas televisoras, llega a 34 puntos y fracción y nos gana por 1 punto. Pero ya desde el 2012 somos partido, rompimos el bipartidismo. Pero en el 2015, que fue la idea ir solos hacia el norte del país, pues nada más ganamos 11 distritos de los 18 de Jalisco. Ganamos nada más la zona metropolitana, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, que dice poco en la geografía aparentemente nacional, pero ahí está el aeropuerto de Guadalajara, y son 650,000 habitantes. Tlajomulco es más grande que Jalapa. Ganamos Vallarta, Ciudad Guzmán, el Congreso, y la apuesta que se hizo de ir hacia el norte y romper el bipartidismo, lo rompimos. Ahí está pintado de naranja el estado de Jalisco. Y cuando no se decidía la candidatura ciudadana del Bronco en Nuevo León, y cuando no se decidía Fernando Elizondo a irse por nosotros, ciudadano en Nuevo León, lo platicamos antes, y yo le digo, llévales a Enrique Alfaro para que les diga que sí se puede, desde un partido que no tiene negativos, cualquier partido que ustedes volteen a ver los moches del PAN, la corruptela ancestral del PRI, el verde, que no debería tener registro porque violó la ley de manera sistemática y recurrente en la elección pasada. Bueno, pues vimos lo que le pasó a Escobar con esta tontería de Peña Nieto de nombrar a los subsecretarios. Habráse visto semejante. Es un delincuente electoral. Propósito, claro. Entonces, llevamos a Enrique Alfaro a dar una conferencia con los principales actores empresariales y políticos de Nuevo León, y les dice cómo se hace el modelo desde la base, teniendo confianza en el pueblo, hablando en congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es cuando se anima a dar el paso el Bronco y el Elizondo. El Bronco por la Libre y el Elizondo por el lado nuestro, Movimiento Ciudadano. Y los dos candidatos ciudadanos que son en este momento insignias en el país son el Bronco, Nuevo León, y Enrique Alfaro en Jalisco. Y en los dos tuvimos que ver nosotros, Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí va la fuerza, nosotros tenemos muy clarito hacia dónde vamos, y en esa virtud se me pide a mí de la Coordinadora Nacional, como fundador de Convergencia y como uno de los miembros de este gran movimiento, venir a fortalecer las acciones a Veracruz y al sureste, porque es acá donde nacimos acá mismo, y la idea es precisamente, teniendo puesto, no ganar por ganar, David, la presidencia o la gobernatura de Veracruz o la presidencia de la República, no que llegue Movimiento Ciudadano, eso es secundario. Que llegue un movimiento de la sociedad que cambie el régimen político. ¿Por qué? Porque la transición a la democracia, de un régimen autoritario a un régimen democrático, como se dio en España, de la España de Franco a la España ya plural, en un régimen democrático como pasó en Chile, de la idea de un Pinochet que desapareció 30 o 40,000 chilenos y los asesinó, a un momento del 89 donde se hace el gran referéndum, en esa figura política de la concertación. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos allá, con Ricardo Lagos, con Luis Mayra y ellos, y se hace la concertación donde confluyen izquierdas y derechas, primero para quitarse encima a Pinochet, y después se ponen de acuerdo en reglas democráticas claras, y como tú sabes, Patricio Aylwin, vamos a decir que en el centro, después de Aylwin viene Frei de la derecha, el hijo del expresidente Frei, después viene Ricardo Lagos de la izquierda, Bachelet de la izquierda, Piñera de la derecha, y regresa Bachelet. Pero no pasa nada, las instituciones son firmes. Lo que hay que hacer acá, en México, el primer paso de la transición es la alternancia en el poder, de un partido por otro. Ya se dio en el 2000 en México, y Fox desaprovechó la oportunidad. Y yo se lo dije en Los Pinos, en el 2003 era senador. Presidente, así como tuvo usted la valentía, que espero que no haya sido temeridad, le dije, porque temeridad raya en la locura, pero creo que fue temeridad, David, para enfrentarse a un PRI represivo, tenga usted la valentía para ir a fondo en el Pemex Gate. Ya los tiene usted listos, porque si usted no hace este cambio y usted se queda en alternancia del poder y no crea las nuevas instituciones, que es consolidar la democracia donde haya verdadera división de poderes, donde los órganos autónomos como las comisiones de derechos humanos, el INEGI, sean verdaderamente autónomos, que a nivel federal ya casi lo son, pero a nivel de Estado siguen siendo empleados del Ejecutivo.
los órganos electorales, las comisiones estatales de derechos humanos, siguen haciendo apéndices. Los poderes judiciales, ven ustedes al presidente del Tribunal de Justicia de los Estados como dama de compañía del Ejecutivo. ¿Cuándo han visto que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos ande de dama de compañía de Obama? O que a nivel federal el presidente de la Suprema Corte ande de dama de compañía. Aparecen de repente en actos muy formales los tres poderes, pero cada quien a su chamba. Y aquí andan damas de compañía. Esas cosas tienen que quedar atrás y crearse el nuevo régimen, donde un juez, que ya lo empieza a hacer a nivel federal, sea capaz de parar al Ejecutivo en una arbitrariedad. Donde un periodista, y te refiero a Carmen Aristegui, que hay que darle todos sus méritos a esta gran mujer con el premio Cabot, que lo obtuvo y va a tener muchos lauros, muy valiente, pues Carmen Aristegui, una periodista seria como lo eres tú, David, pueda parar dislates como los de la Casa Blanca, ¿no? Donde esa colusión de intereses, donde entra no solo el presidente de la República y su esposa, entra el de Hacienda, y entran los gobernadores. Entonces, ¿quién manda? Decía Fernando Gutiérrez Barrios, nuestro querido maestro, que el verdadero poder deriva del voto, del sufragio. Y la gente vota en una democracia representativa para que lo representen, pero el poder fundamental, soberano, lo da el pueblo. Pero aquí no hay poder soberano en los que lo ejercen. Se arrodillan ante las televisoras, se arrodillan ante los poderes fácticos del poder económico. Entonces, esas son las instituciones nuevas que hay que crear para que la transición a la democracia no se quede en mera alternancia de un color por otro, sino que pase a la consolidación y crear las nuevas instituciones. Y hacia allá debemos ir, porque todavía vemos, por ejemplo, en Veracruz no ha habido alternancia. Es de los pocos estados que no ha habido alternancia. La va a haber, pronto la va a tener que ver. Estamos construyendo proyectos hacia eso. Vamos a entrar en materia, Armando. ¿Cuál es el futuro que le espera a Movimiento Ciudadano en este proceso electoral del 2016 en cuanto a la gubernatura y las diputaciones locales? Primero, hablemos sobre la gubernatura. ¿Quién va a participar ahí? ¿Serás tú? Mira, lo vamos a decidir en los primeros días de enero. Estamos analizándolo. Suena mi nombre, suena el de Dante, suenan varios nombres, incluso de un candidato o candidata externa. Nos estamos dando los últimos tiempos para analizarlo, en función de la estrategia estatal y nacional del 18, porque no tengas la menor duda, viene la alternancia en el gobierno federal hacia la izquierda, hacia la izquierda. El pueblo no va a votar por los panistas con sus terribles moches. ¿Qué clases de moral nos pueden dar cuando ellos superaron a los priistas en la corrupción? Y el PRI con Peña Nieto a la cabeza, con esa aceptación que tiene ciudadana que salió en el Reforma ya. 64%. En contra. Sí, y con 3 casos vergonzantes. La Casa Blanca. Así es. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y la cuestión está que no ha podido superar sus famosas reformas estructurales, que han sido un fracaso totalmente. Un fracaso. Y tú ves, por ejemplo, que este joven Aurelio Nuño, secretario de Educación, se las está viendo muy negras para establecer lo que quieren ellos, querer desviar la atención ciudadana en el caos económico en que estamos nosotros. Terrible. Mira, cuando tú sabes que las reformas a la Constitución tienen que pasar por el constituyente permanente, que lo forman las 2 cámaras, senadores y diputados, y después pasar a las legislaturas estatales, ser aprobado por la mitad más 1. Cuando pasó la reforma educativa, que más que educativa es laboral, aquí a la legislatura del Estado, solo un diputado se opuso y posicionó en tribuna, fue tu servidor. Y lo dije el 7 de enero de 2013, que una reforma educativa es algo muy serio en la vida de una nación, de un pueblo, y que no era posible que 4 o 5 iluminados allá desde Paseo de la Reforma o desde Los Pinos quisieran transformar algo fundamental para la vida nacional, que una reforma de ese calado tenía que haber pasado por foros estatales y regionales para escuchar, porque no se puede gobernar si no se escucha. Había que escuchar a los maestros, a los trabajadores manuales, a los padres de familia, a los alumnos, a los académicos y expertos. Habría que escuchar a todos los actores del sector educativo y después de esos foros a los que estamos acostumbrados tú y yo, escuchar a la gente y ver qué le duele. No es lo mismo la educación en el norte de Veracruz que en el sur, no es lo mismo la educación
el proceso educativo en Chihuahua que en Quintana Roo, pero estos dieron de un solo plomazo y bueno, obviamente provocaron cosas como las manifestaciones espontáneas más grandes que se han dado en la historia en Jalapa, Veracruz y en el estado. Tú recordarás de agosto del 2013, sí, que el récord lo tenía Cuauhtémoc Cárdenas en aquel famosa de la poselección del 88, cuando llenó la Plaza Lerdo hasta subiendo hasta el Chedraui, calle de Rua Bárcena, y acá hasta Palacio Municipal. Esto lo superó porque están lastimando lo fundamental. Mira, los filósofos, los biólogos te lo dicen, el sentido más importante de los seres vivos es el sentido de sobrevivencia, de conservación de la especie. Y cuando tú atentas contra el salario y la plaza de un maestro que se la ha ganado por ahí, estás atentando contra él y contra su próxima generación. Pues ¿qué reacción podrían tener? La que están teniendo. Lo mismo pasa con Ayotzinapa. ¿Quién fue el demente que ordenó eso? Pues cuando están sueltos los cabos, a lo mejor hasta un policía municipal o un segundo municipal ordenó una locura que hizo caer prácticamente el régimen. Entre Ayotzinapa, Tlatlaya, la fuga del Chapo. La fuga del Chapo, bueno, el régimen de Peña Nieto se acabó, David, políticamente se acabó. Tú dices una frase muy buena que se me quedó grabada en 1986, te la aprendí. Tienes menos fuerza que un Tehuacán abierto, dices tú. Y así le toca conducir el proceso. Entonces, ese viejo régimen presidencialista que dependía de una sola persona, se acabó en México, se acabó. Por eso yo te digo, las cosas nuevas vienen hacia la izquierda y aquí los actores políticos debemos ser capaces de crear la alternativa que motive al elector en el 18 a quitarse el yugo de gobiernos que le han fallado, tanto del PRI como del PAN. ¿Cómo contemplas tú el gobierno de Javier Duarte? Mira, desafortunadamente, yo lo platiqué alguna vez con él, cuando leí su Plan Estatal de Desarrollo, que lo leí completo, y decía que se iba a batir la pobreza en un 50%, les dije en tribuna, oigan, si Lula en 8 años, con una profunda convicción social y de servicio, porque acuérdate que venía del lado obrero y un hombre serio, con un boom económico en las materias primas que le compró China y toda otra serie de países, tanto desde el petróleo, etcétera, abatió la pobreza en un 25-30%. ¿De dónde íbamos a abatir la pobreza en Veracruz al 50% si no hay un plan de austeridad? Lo hay en el decreto, pero no en la realidad. Sigues viendo las suburbans y los guaruras y sigues viendo los gastos y el derroche y la depredación y el hurto de recursos. Yo le dije, espero estar equivocado, les dije en tribuna de la legislatura. Lo mejor que espero es estar equivocado, pues no van a abatir la pobreza en un 50%. Ojalá esté equivocado yo. Me daría muchísimo gusto por Veracruz y por los pobres de Veracruz. ¿Qué pasó? Hay 482,000 pobres más, David, en 4 años y medio de gobierno, 5. La deuda demencial. Más de 100,000 millones. Más de 100,000 millones, aunque ellos digan misa. No, son más. Yo di la batalla ya en las reuniones internas con Tomás Ruiz y empecé diciéndole a Fidel Herrera en su última aparición en la tribuna que iba yo llegando por ahí. Y ahí está el día de los debates. Le dije, señor gobernador, de una vez por todas díganos, en un tema fundamental para esta y las próximas generaciones, ¿cuál es el monto de la deuda directa e indirecta que deja su administración? Y él dijo 9,300. Pero después llegó Tomás Ruiz con nosotros y nos reconoció que debían mucho más que eso. Y ya en su comparecencia, al final del primer año, reconocieron 41,000 millones. Porque no había de otra. Porque ya estaba documentado, pero se quedaba porque faltaban lo que le debían a pensiones, a Conagua, a medio mundo. Entonces, sí, se ha destapado la cloaca. Se ha destapado, sí, entonces sí. Dejan un Estado financieramente quebrado, políticamente, en una situación en que yo veo en la sociedad hartazgo, desesperanza, David, que nosotros, los actores políticos y los medios de comunicación, pero sobre todo los que están en los puestos de gobierno, deben evitar que la desesperanza se vuelva desesperación. Justicia por propia mano que a ninguno apoya, a ninguno ayuda, a ningún país, ninguna comunidad. Pero la responsabilidad que tenemos es tremenda. Entonces, el saldo es muy negativo. Fíjate que yo le doy vueltas y vueltas. He tratado, pues yo no soy especialista en economía, pero pues para aplicar nada más el sentido común. Le he querido dar vueltas y vueltas y no le veo una salida
una salida ya inmediata a la terrible agonía que vive económicamente el estado de Veracruz. No encuentro cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser la salida, más endeudamientos, no sé hasta dónde va a llegar los créditos, que se habla posiblemente que ya viene otro crédito por 19,000 millones de pesos. Y esto me parece exorbitante, me parece, pues no sé, hasta dónde va a llegar pues el economista que está al frente del gobierno de Veracruz, del doctor Duarte, a quien yo tengo un especial respeto y estimación, pero no comparto con él en su forma de gobernar. Creo que perdió totalmente la brújula, se dejó seguir magoneando por Fidel Herrera, y aunque él diga lo contrario, Fidel Herrera sigue operando en Veracruz. Ahora nos encontramos con el panorama electoral del 2016, al que ya volvemos a agarrar contigo. Armando, ¿qué posibilidades hay de que sea Dante o seas tú o otro candidato participen de lleno en este proceso electoral, que no sea meramente teórico? Lo vamos a hacer y no tengan la seguridad, se los digo al público que nos está viendo y escuchando, que no vamos a hacer una participación meramente testimonial. Lo acabo de declarar a otro importante medio. ¿Por qué? Porque los políticos de la vieja escuela traen el chip, y a veces creo que no es chip, a veces creo que es como bulbo, de que ceteris paribus, dijeran los economistas, si todo lo demás continúa igual. Entonces dicen, bueno, pues aquí hay dos grandotes y estos los dividimos todos. No, en Jalisco, en Oaxaca primero, con Gabino Cue 2003, traíamos el 3% de preferencia al inicio, pero traíamos un candidato que concitaba voluntades, y era concertador, y ganamos la alcaldía, y después ganamos la gubernatura en Oaxaca. Jalisco, 3% empezó Enrique Alfaro, y acabó en 34%. Las condiciones de la sociedad han cambiado. Yo tengo una gran admiración, entre otros prohombres como Mandela, Luther King, etcétera, Benito Juárez, por supuesto, Lázaro Cárdenas del Río, por Juan 23, Ángelo Roncalli. Lo eligieron porque decían, hay que elegir al viejito de 75 años porque va a ser de transición. Le habían cerrado las puertas en la cuestión política interna del Vaticano, Pío XII, pero un joven subsecretario, Paulo Montini, que era el subsecretario de Estado Vaticano, porque el secretario de Estado le cerraba las puertas a Juan 23, y lo mandaron denuncio a Turquía, y lo mandaron denuncio a París, lo traían, pero de repente le trabajaron todo como es la política vaticana, que es política, y está hecha de hombres de carne y hueso, ¿no? Con efectos y defectos. Y llega el Papa, y no sabían que traía en su cabecita la transformación de la iglesia. Él decía, hay que hacer el ayornamiento de la iglesia católica. Quiere decir ponerla al día, porque la sociedad cambia. Decía, no es posible que siga dándose la misa en latín. Tú y yo íbamos a los corazones o al Calvario y escuchábamos Dominus cum Spiritu Tuo. ¿Qué dijo el cura? ¿Quién sabe? Y nos persinamos y salíamos muy contentos que iba a misa, ¿no? Y toda nuestra familia, y mis tíos campesinos de las vigas igual. Era en latín, y digo, Juan 23 se cambia, se puede dar la misa en los idiomas autónomos, y nacen y por ahí se cuelan toda la teología de la liberación, porque él dice, los curas deben estar del lado del pueblo, luchar con los pobres, no con los ricos. Todavía tenemos muchos obispos de anillo de oro y de avión, como el de León, Guanajuato, que Bergoglio, el Papa, dice, andemos austeros y no se va a vivir a la gran mansión vaticana, y el del otro llega en avión privado, el de León, Guanajuato, por solo decir uno. Entonces, el ayornamiento se quedó muy grabado porque leí la biografía de Peter Hibelgut sobre Juan 23, y es poner las instituciones al día. Hay que poner las instituciones, las organizaciones políticas y los gobiernos al día. La sociedad cambia, y en una sociedad donde ahora es de redes sociales y los jóvenes están muy informados, también los mayores, donde en 2004, fíjate David, nace Facebook, nace Zuckerberg allá en Harvard, el 2007 Twitter, la gente se informa. Cuando entré a la legislatura de 2010, un 36% de mexicanos estaban en internet, ahorita ya va más arriba del 50%.
Y yo les dije ahí en tribuna, cuando el 80% de los mexicanos está en internet, y de ese 80, un 80 esté en redes sociales, se acabaron los fraudes electorales, se acabaron los malos gobiernos. Si no, veámoslo en el caso de la primavera árabe, y veámoslo donde caen los gobernantes. Bueno, dice Juan Villoro, ese extraordinario escritor, que es nuestro amigo, que está llamado Arenal Cervantes, entre otros. Juan Villoro, 56 años, heredero de las glorias de Fuentes, de Paz, de Rulfo. Ahora, cualquier ciudadano con un smartphone es un reportero en potencia. Y que le pregunten a Korenfeld, el de la Conagua, que salió con sus hijitos y todo en el helicóptero para tomar el avión en Semana Santa y cayó por un reportero que era su vecino. Entonces ahora tenemos que poner las barbas a remojar. En esta sociedad, la mayor parte de los políticos dicen ceteris paribus, si todo continúa igual. No, la sociedad ya no continúa igual. La sociedad del 2009 ya no es la del 12, y la del 12 ya no es la del 15. Y entonces decir, vamos a ganar porque ya está escriturado por el dedo de Dios, pues no, como dice el himno nacional, aquí en la democracia, en las redes sociales y en el momento de hartazgo social, vamos a ver cómo nos toca. Yo le digo a condoctados amigos, que a veces son amigos comunes, le digo, es que mira, yo no soy el Gutierritos de hace 20 años. Claro. Ya hemos evolucionado todos hemos ido cambiando, hemos ido aprendiendo, porque todos los días se aprende, estamos en el aprendizaje. Así es. Dijera Dante Delgado, estoy en el aprendizaje, y ya lo ves ahí como usted está aprendiendo. Así es. Bueno, pero concretemos, Armando, candidatos a diputados. 15 hombres, 15 mujeres, estoy en una gira intensa, mi querido David, me llamaste, iba yo rumbo, nada más que a Cozoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, después subí a la sierra de allá de Xotiapan, me voy hoy mismo en la tarde a Veracruz, ando entrevistando hombres y mujeres, porque mira, en el 2006, 2012, en aras de un proyecto nacional, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador, sacrificamos nuestros liderazgos regionales. ¿Por qué? Porque acuérdate que las tribus del PRD, oye, tenemos el mejor candidato en Monclova. No, pero le toca a los Amayos. Tenemos el mejor candidato en tal parte. Es que le toca a los Chuchos. Al ir solos, nuestros candidatos regionales emergieron. Porque nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, dicen que al menos el 50% de los candidatos deben ser ciudadanos. Ahí está el caso de Alfaro, ahí está el caso de Elizondo. Entonces andamos buscando hombres y mujeres en Veracruz que tienen ese perfil, que tengan no solo popularidad, porque de qué sirve popularidad sin experiencia, o popularidad sin vocación social. Entonces no tengan la menor duda que presentaremos 30 cuadros, 15 hombres, 15 mujeres, que van a dar la batalla y que van a ser entre candidatos ciudadanos y propios los que van a integrar la plantilla con la que vamos a dar la pelea en el 2016. Estamos entrando ya en el compendio de los chats. Adelante. Nos preguntan, ¿qué opinas sobre los candidatos independientes? ¿Son un peligro? No, al contrario, me tocó redactar esa parte de los documentos básicos en 1999 a mí. Fui el que hizo el tamiz final de los documentos básicos y ahí nos pronunciamos por candidatos independientes. Y en la reforma electoral 2007 los defendimos incluso ante la Suprema. Nosotros, por eso tenemos la mitad de los candidatos de la ciudadanía. Ahora bien, hay que tomarlo con inteligencia porque un candidato a gobernador que gana de manera independiente pero llega sin Congreso, pues lo pueden arrodillar los otros. Como lo están haciendo en Nuevo León. Exactamente. Entonces tenemos que ser muy hábiles. Enrique Alfaro construyó su proyecto desde antes. Así es. Y llega y en el Congreso de Jalisco somos mayoría. Claro. Entonces, si no le quiere aprobar algo el gobernador, pues nuestros diputados ponen orden. Entonces, debe hacerse la política independiente, bienvenidos los candidatos independientes, pero deben también saberse aliar para tener estructura y tener diputados que nos defiendan. También nos pregunta, ¿qué piensas del PRD en Veracruz? ¿Está acabado? Desafortunadamente, el problema de ellos fue, decía un expresidente de ingrata memoria para México, porque creó el Fobaproa y hundió la deuda de este país terriblemente. No se ha pagado un peso del capital del Fobaproa, David, desde el 97, 18 años, entre otras cosas. Decía de la sana distancia entre el partido y el gobierno, pero aquí fue la insana
el insano acercamiento. Y entonces el beso del diablo. ¿Qué pasó con PRD en Veracruz? Que todo el mundo en la percepción pública lo ve rojo, desafortunadamente. Y bueno, nacionalmente cometieron el error los chuchos de aliarse con el PAN y con el PRI, hacer el Pacto por México. Nada más para las grandes reformas estructurales, entre comillas. La fiscal, que le ha pegado a miles y miles de pequeños y medianos empresarios. La energética, que pone a disposición de los extranjeros los recursos. La educativa, que es una laboral disfrazada educativa, que ahí están los problemas latentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se es oposición, hay que ser oposición y ser congruente entre el decir y el hacer, porque la oposición es la que va a estar defendiendo las causas de la sociedad. Por eso uno de nuestros lemas es siempre al lado de la gente, del movimiento ciudadano. Pero si no se puede ser oposición y estar coqueteando en el gobierno y recibir canonjías del gobierno, porque al rato se confunde la posible alianza con incondicionalidad, y desafortunadamente en el PRD estatal la percepción es de un PRD rojo. Nos preguntan qué opinión te merece el caso de los Yunes. Bueno, respetables en su carrera política los tres cabezas de grupo. Inédito en la historia de Veracruz política que un gobernador esté peleado con sus senadores. Inédito que los senadores pongan el dedo en la llaga. Por ejemplo, en el informe del domingo, Pepe Yunes, los saludo, nos llevamos muy bien Pepe y yo, dice desde la tribuna que hay una gran unidad, pero habla de la impunidad rampante y de la corrupción. Eso nunca lo habíamos escuchado en voz de un priista contra otros priistas. Entonces, ojalá y no sea nada más mera retórica de Pepe y de Héctor, y ojalá y sean congruentes, porque si son congruentes van a tener vida política futura, si son incongruentes no la van a tener. Es que ya el estado de cosas en Veracruz es tal que ni los de adentro están de acuerdo. Fíjate que viene a reflexión, he estado meditando por ahí algo que se vino comentando, que dadas las circunstancias políticas que ahorita están de los senadores rojos, les puede llegar a suceder el caso aquel muy especulativo que dice que pueden quedarse como el perro de las dos tortas, ni con 2 años ni con 6, y si pueda aquí maniobrarse alguna cosa maquiavélica para sacarlos de la jugada. Ahora nos preguntan, ¿qué piensas de la relación de Miguel Ángel Yunes con Dante? Bueno, dos políticos profesionales, cada quien en su proyecto, hasta ahí. No veo líneas convergentes, las veo divergentes. Proyectos de nación diferentes. ¿Morena? Con Morena ha habido una relación siempre de consideración y respeto, y somos con el único partido que compartimos proyecto de nación similar. Proyecto que va en cero tolerancia a la corrupción e impunidad. Proyecto que defiende los recursos naturales y del subsuelo para los mexicanos. Proyecto que quiere darle seguridad, brindarle seguridad y oportunidades de empleo a todo el mundo. Coincidimos en muchas cosas con Morena. Armando, para cerrar pinza, y viendo el mismo fenómeno de la sucesión del 2016, la mini gubernatura, ¿podría darse que Movimiento Ciudadano y Morena se aliaran para llevar un proyecto definido sobre un candidato? Hasta ahora los órganos políticos máximos de cada una de las dos organizaciones han dicho que vamos solos, y tenemos que ir solos, han agotado los tiempos. Pero la vida, decían los griegos hace más de 2000 años, no es, va siendo. La política no es, va siendo, porque la hacen seres humanos. Entonces, lo que no fue de jure puede ser de facto también. Si nos une, ¿qué? La desesperanza y la desesperación del pueblo de Veracruz. Por eso digo que compartimos proyecto. Yo siempre tengo como lema, y que he establecido aquí en esta tribuna, en este portal: la política es la ciencia exacta de las circunstancias. No sabemos. ¿Qué va a pasar mañana, no? Un día, fíjate que tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estar 7 veces con Fidel Castro, uno de los grandes hombres del siglo XX, el que más atentados sufrió. Muy amigo de don Fernando Gutiérrez Vázquez, tú sabes que don Fernando le salvó la vida. Y me decía que era para mí la política, porque ese viejo, ese son político, ese animal político que es Fidel Castro, con todas las virtudes y defectos que tenga, me puso a prueba.
tenía yo 32 años, me dijo que qué era para mí la política. Y le dije, es la ciencia más compleja y el arte más humano. Dice, a ver, chico, explica, chico. Me digo, sí, mire, nos enseñan siempre en la escuela que una ciencia se apoya de las otras, pero en la política, si el político no sabe de economía y de finanzas, está perdido el Estado. Si el político no sabe de derecho, por lo menos los rudimentos, está perdido. O si no nombra los adecuados. Y lo más importante, que lo tenían muy afinado Ruiz Cortines y Gutiérrez Barrios, el conocimiento de la psicología individual de los hombres y mujeres. Bien, eso es clave. Político que no sabe el conocimiento de hombres y mujeres va a un fracaso. Nombra amigos, comadres, amantes, cuando se deben de nombrar los mejores hombres y mujeres, aunque no sean de tu grupo, que sean útiles para tu comunidad, para tu estado, para tu nación. Entonces, por eso dije, es la ciencia más compleja, le dije a don Fidel, porque tiene que hacer uso de la psicología, el derecho, la economía, la contabilidad, los medios de comunicación, las ciencias de la comunicación, pero es el arte más humano, porque todas las decisiones que tomas van a incidir en seres humanos. Y es una irresponsabilidad tener el poder y actuar a favor de una camarilla, enriquecerse y lastimar la pobreza de millones y millones. Fíjate que cuando se habla en Veracruz de una transición inmediata ya, no creas que se habla a tiempos futuros, esto se habla que viene galopando, yo veo que los grandes vicios que existen en los órganos electorales es el que hay que cerrarles el paso, porque la elección que se hace en el campo, en un escritorio se cambia. Y entonces, si tú eres un gran observador político, como sí lo has demostrado serlo, ustedes ya tienen una estructura político-electoral en convergencia para estar atrincherados en el momento dado, porque yo siento que esta actitud que ustedes están asumiendo de ir con los tiempos y de esperar el momento adecuado, esto me huele que ustedes van a dar el zarpazo en el momento oportuno para participar abiertamente en este proceso electoral, aunque vayan solos, van a participar directamente. Claro. ¿Sí? Claro. Y no sé, y ya después del resultado que han tenido Dante en el Bajío y en la parte norte de la República, no creo que su estado, que es para él todo, se vaya a perder ahí simple y sencillamente nada más a un juego de la suerte. Claro, ¿no? Claro, no. Todo está debidamente estructurado, es una estrategia nacional en la cual Veracruz es una pieza fundamental para el 16 y para el 18. Y estamos haciendo el trabajo. Estamos formando estructura, pero algo más importante para Movimiento Ciudadano, más allá de ser o no una organización política, algo más importante para Veracruz y para México. Al mismo tiempo que construimos estructura electoral, estamos construyendo ciudadanía, haciéndole ver a la ciudadanía que el soberano es el pueblo y que los pésimos gobernantes se deben ir a los 6 meses o al año. Por eso insistimos mucho en la revocación del mandato, porque soportar pésimos gobernantes 6 años es un suicidio colectivo contra millones y millones de personas. Las elecciones no deben ser el cheque en blanco para venir a depredar un municipio 3 años o 6 años un estado o 6 años un país. Estamos construyendo ciudadanía y diciéndole a la gente, tú eres el soberano, en ti reside la soberanía, y los que te representan, sea ejecutivo, estatal, nacional, es el primer mandatario, pero eso no quiere decir el primer mandarín como en la antigua China, quiere decir el primero en obedecer al mandante. ¿Y quién es el mandante? El pueblo. Esa es la labor que estamos haciendo. Y no tenemos empacho en que esto se transforme. Por eso nosotros dimos el paso y rompimos con el sistema en el 95, nos costó detención y todo a nosotros. Pero nos ofrecieron el oro y el moro, embajadas, subsecretarías, etcétera, tanto a Dante como a mí. Pero no lo aceptamos porque nosotros queremos que el presente y las próximas generaciones tengan un mejor país, un país serio, un país en paz, con seguridad
La razón del Estado y el gobierno como parte del Estado debe dar seguridad en tus bienes, en tu patrimonio, pero sobre todo en tus vidas. ¿Y qué pasa en Veracruz y en México? Inseguridad y oportunidades de desarrollo. ¿Y qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Cuál era la salida de nuestros jóvenes? La migración, que está cerrada a las puertas de Estados Unidos ahora, irse a trabajar con el narco, al dinero fácil, que es un seguro de muerte en muy corto tiempo, o la frustración. Entonces, tenemos que crear un régimen político en donde haya justicia, donde haya seguridad y oportunidades para todos. Aunque no sea un movimiento ciudadano el que llegue un proyecto diferente. Y lo estamos armando, David, y vamos en tiempo y en programa, como dicen los tecnócratas. En el 18 va a haber el cambio, va a haber alternancia hacia la izquierda. ¿Qué opinión te merece el proyecto de ley que ha presentado al Congreso del Estado el gobernador Duarte sobre la famosa ley de anticorrupción? Pues mira, imagínate, te lo digo con toda honestidad, los esfuerzos de Peña Nieto por hablarnos de la ley anticorrupción después de la Casa Blanca y de los acuerdos con IGA, por ejemplo, nada más por decirte uno. ¿Qué podemos esperar? Si no hay congruencia entre el decir y el hacer, no es más que mero fuegos de artificio de retórica y de ponerse a tono con la retórica nacional. Pero después de la deuda y del endeudamiento de Veracruz, de la falta de obra pública y todo, pues no son más que fuegos de artificio, decretos, un decreto más. He visto los decretos de autoridad y sigo viendo las camionetas, los gastos, las cuentas en los restaurantes y la depredación de recursos. Hay que decir y hacer. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Yo viví planes de austeridad en los gobiernos que tuve y traíamos el coche personal. En mi caso, alcalde de Jalapa del 91 al 94, yo entré con un topacito, ni siquiera era automático, era estándar, de mi propiedad. Mi esposa entró con su camioneta y nos acabamos el carro los 3 años y perfecto, bien. Pero nunca compramos un vehículo para un servidor público. Ni además sobresueldos, ni aguinaldos de 90 días, nada de eso. Cuando hay verdadera austeridad, si los presupuestos municipales, estatal y federal se manejaran verdaderamente bien administrados, sin robo, sin saqueo, seríamos un país de primer mundo. Hay recursos en este país para eso, tanto materiales como humanos. Fíjate que te voy a hacer ya las últimas dos preguntas. Una que pues está en el escenario político y está en los dimes y diretes y diversas opiniones y todo. ¿Cómo contemplas tú esta alianza PAN-PRD para la sucesión gubernamental? ¿Tú crees que llegue a cristalizarse con un triunfo electoral? Pues te digo que todos estamos en la palestra, ellos van por lo mismo que vamos nosotros, ¿no? Pero la alianza de ellos ya viene desde el Pacto por México. Se está simplemente formalizando en algunos estados, todavía no se formaliza acá, pero dentro de los esquemas de Juan Pirulero, cada quien atiende su juego, recordando lo infantil de nuestra juventud. Vemos que lo mismo se decía en el 2013 y se decía van a ganar más de 100 alcaldías y van a ganar tantas diputaciones y van a poner de rodillas al viejo dinosaurio, y se cayó. Entonces, las alianzas pues las firman partidos, pero las instrumentan seres humanos. Y hay algo que se llama corrupción divino tesoro, parafraseando a Rubén Darín. Y luego el factor corrupción entra, y decía, se lo escuché esto a un colombiano muy importante, a Ramiro Osorio, cuando decía, oye, ¿por qué pasa en Colombia de los 80s, 90s, Pablo Escobar, el mexicano, los Ochoa? Casi nadie se dejaba de ceder a la tentación de los millones y millones de pesos y de dólares, ¿no? El dinero adormece la conciencia. Esa es la frase que me quedó. Y luego suele pasar, entonces, pues vamos a ver si llegan o no a feliz puerto, ¿no? Vamos a ver. Ellos están en su juego, los respetamos, nosotros en el nuestro. Ya, vamos a ver, el público que nos ha hecho el favor de estar chateando, preguntando. Muchos tenían el interés, como yo les anuncié, sobre todo en el sur de Veracruz,
con Mucio Cárdenas, que es un periodista. Sí, lo conozco, muy un saludo completo. para él. Me dijo que iban a estar muy atentos sobre lo que hablara Armando Méndez. Muchas gracias, un saludo a ellos. Y lo que yo quiero decirte, ya para que, a ver qué opina mi querido Armando Méndez de la Luz, ¿qué destino le depara a Veracruz? Mira, el que construyamos los veracruzanos, definitivamente, por eso estamos construyendo ciudadanía en cada lugar donde vamos, David, diciéndole a la gente cuáles son sus derechos, diciéndole a la gente y recordándole que el soberano, la soberanía lo tiene el pueblo, y que los demás son sus empleados, de cuello alto, de cuello blanco, de gatos de Angora, pero son sus empleados, y que tome su decisión del pueblo y se organice. Esa frase de que los malos gobiernos duran hasta que el pueblo se organiza es cierta, es una frase ancestral. Estamos organizando la sociedad y no necesariamente alrededor del movimiento ciudadano. Lo que queremos es una mejor sociedad para las próximas generaciones y para lo que nos queda por vivir en el presente. Y esto ya no va a aguantar más, no va a aguantar más, porque yo dije una frase por ahí en el Día de la Guardia, aquí en el Parque Los Berros el 26 de septiembre, que los malos gobernantes, los improvisados, no solo destruyen las instituciones, se destruyen a sí mismos. La víbora se come la propia cola. Y la corrupción y la impunidad tienen límites, y el pueblo les va a poner límites. Sí, tienes toda la razón del mundo. Hay serias acusaciones, serias observaciones, nuevos ricos, nuevos millonarios en Veracruz. Ya no vamos a decir el país, pues tienes como ejemplo la Casa Blanca, ¿no? Los grandes contratistas al servicio del poder público, esto ya es notorio, y van de la mano con quienes llevan los destinos políticos en cada estado de la República. A cada gobernador se le guisa aparte. Y esta alternancia de la que tú hablas, en el 2018 ya no puede ser una mera retórica, sino tiene que ser una realidad. Esto se ve venir, se siente, se ve y se siente que después del fracaso rotundo de Peña Nieto con un 64% de aceptación en 3 años, pues en estos próximos 3 años no creo que vaya a ser el milagro del siglo para que estemos en el país de las maravillas, sino que estemos en un país todavía sumido en la más espantosa y terrible miseria. Así es, desafortunadamente. Y los cinturones de miseria cada día son muy grandes. Cierto. Y nada más que quienes a veces nos dedicamos a este noble y generoso oficio del periodismo, olvidamos el origen social que está viviendo la inmensa mayoría de los mexicanos y mexicanas, sobre todo en las poblaciones rurales, en las congregaciones más pobres de este país y de Veracruz, porque aquí hay una inmensa pobreza en Veracruz, aunque quieran decir que hemos avanzado. Llevamos 5 años de gobierno, no hay obra pública, no hay nada que se pueda festejar, como tú decías, echar a andar los fuegos artificiales. Pues eso es muy sencillo, se paga. Claro. Y entonces, este periodismo también está condenado a desaparecer, el periodismo mercenario, el sumiso, el obediente, el doméstico, el que te tienen que dictar lo que tú tienes que hacer. Una vez alguien me decía, oye, ¿por qué no convences tu columna? No, si yo no soy secretaria para tomar taquigrafía. Sí, cada quien tiene un modo de pensar distinto, diferente. Y bueno, pues a veces, como a ustedes los políticos que hacen política independiente, a veces es muy difícil. Y lo mismo que el periodismo crítico, para nosotros ha sido una odisea, ha sido muy crítico, muy difícil el momento que estamos atravesando, pero pues aquí estamos junto con ustedes, los que hacen política totalmente progresista y avanzada, la avanzada política que requiere Veracruz y México. El cambio, es urgente el cambio ya. Definitivo. Armando, no se puede seguir adivinándole la suerte a los veracruzanos y a las veracruzanas y a los mexicanos. Hay que hablar ya con toda claridad, porque si no el pueblo va a tomar las armas y va a hacer otra cosa. Hay que evitar que la desazón que ya
es desesperanza, se vuelve a desesperación, David, porque viene la justicia por propia mano. Y eso es terrible para cualquier pueblo. Remato, si me permites, diciéndote que en Coatzacoalcos estuve la semana pasada, le gustó mucho a un grupo de personas y a un grupo de estudiantes lo que dije al respecto. Pareciera que hoy en día acceder a los cargos de gobierno, edil, síndico, regidor, presidente municipal, gobernador, secretario de despacho, presidente de la República, diputado, senador, es sacarse una lotería para saquearlos y volverse millonarios, sacar el erario público y volverse millonario en 3, 6 años. Y lo hemos visto en todo el país, en todos los estados, en muchos municipios. Te reitero y perdona el ejemplo, a mí me tocó un trienio con deuda, hicimos un plan de austeridad, ningún vehículo se compró para ningún funcionario, ni familiar mío, y salimos adelante, hicimos obra, cuando todavía no teníamos el ramo 33, cuando se administraba la escasez, era la administración de la escasez ahí en los ayuntamientos. Ahora da pena, David, ver alcaldes de ciudades y de municipios pequeños con una terrible pobreza llegar a Jalapa con suburbans. Y cada vez que veo una suburban de un funcionario público, yo estoy viendo ahí 6, 8 aulas rodantes que hacen falta en colonias populares y en congregaciones. Y cada gasto de una cuenta de restaurante es una beca a uno de los estudiantes, son sillas de ruedas para la gente humilde. Esa perversión de la política hay que acabarla, porque hoy en día están en los cargos públicos, en mayor parte de los casos, aventureros y aventureras de la política, que no políticos. El político sabe que tiene una misión que es transformar positivamente sociedad. El aventurero de la política llega con un sentido patrimonialista, como en la colonia, que lo aprendemos de los españoles, y dice, mi palacio, mi camioneta, mis empleados, y cree que los recursos públicos son de él, que son su patrimonio. Esa visión patrimonialista debe quedar en el pasado. Y va a quedar, porque la sociedad ya es otra, David. Sí, como decía acertadamente don Jaime Rodríguez, el Bronco, se le acabó la fiesta a los bandidos. Así es. Se lo dijo ahí a Rodrigo Medina y a su pléyade. Sí. Sí. Y bueno, pues esto es, que esto no acaba hasta que se acaba, Armando. Así es. Como decía el clásico cronista, no acaba hasta que se acaba. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias, David, gracias. De verdad, y vamos, no sea la primera que sea de aquí para el Real. Estaremos cerca. Vamos a venir porque tú vas a ser un protagonista muy serio. Gracias, David. Ya lo eres en este momento, pero sobre el radar, sobre el caminar, nos vamos a ir encontrando y piense usted, amable auditorio, quiero decirte que este portal es un portal con cobertura internacional. Sí, lo sé. Tenemos 139 países debidamente registrados con su correspondiente bandera. Excelente. Que navegan con nosotros. Excelente. No, es que se acabó aquellos, te digo, la gente que no entiende que el mundo es otro. La globalización de la economía, y Manuel Castells habla de la mundialización de las comunicaciones. El término de las comunicaciones se lo aprendí a Manuel en una conferencia que dio. Hacen otro país, hacen otra sociedad. Y yo me regreso 11 años al Facebook cuando surge ahí en las aulas de Harvard. Y me regreso al Twitter en 2007 y en LinkedIn. Y ahora es una maravilla los niños. Entonces, recordemos que la sociedad en 1930 era 70 rural, 30 urbana, la de nuestros padres. Y ahora andamos 72-28 a favor de la urbana. Claro, como le aprendí a un urbanista hace unos días, ahora se urbanizó la pobreza. Se vino del campo a la ciudad. Pero es una sociedad mucho más comunicada. Esos que quieren seguir mintiendo y seguir diciendo, se ven como dinosaurios. Y la sociedad organizada va a poner a cada quien en su lugar. Y sobre todo ahora con las redes sociales y los medios de comunicación y periodistas valientes, como te decía el caso de un Granados Chapa que ya murió, una Carmen Aristegui, y tú que das la batalla desde tu trinchera, te felicito. Bueno, tú sabes que nosotros lo que hacemos es cumplir con una responsabilidad, la de informar con veracidad. Claro. Es la única herencia que tú le puedes dejar a tus hijos, ¿no? Eso, y poderlos ver de frente a la cara, a tus hijos y a tus nietos. Entonces, ¿cómo la vas tejiendo? ¿Cómo la vas construyendo? En el actuar y el decir. De acuerdo. Porque todo el mundo se decreta periodista y
y andan ahí al tingo y al tango y retratándose. No, esto ya no es de retratarse. Así es. Esto es de investigar. El periodismo es de investigación. Periodismo de fondo, con el dato en la mano. Sí. Periodismo es de investigación. Así es. Pero de investigación de fondo. Así es. Para tener soporte informativo de verdad. De acuerdo contigo. De veracidad. De acuerdo contigo. Porque si no, pues entonces estamos en pañales. Entonces, pues ha sido aquí este señor Gracias. que usted ve aquí. Muchas Pues gracias. es mi cuate de hace muchos años. Sí, hombre. No vaya usted a pensar que porque es mi amigo le hice una entrevista suavecita. No, también le... Sí, yo vi 2, 3 espadazos buenos, pero como me enseñaron de niño a bailar la danza del machete de San Nayarit, pues saltaba y saltaba. No, con gusto. Cuando no tienes nada que esconder, David, puedes hablar. Claro, tienes que ser muy preciso para no dar datos falsos, porque si no pierdes credibilidad. El político depende de la credibilidad con mayúscula. Y cuando no hay credibilidad, ya no se gobierna. Así es. Ya no se gobierna. Imaginemos en algunos casos cuando quieren hacer las cosas, es como si pusiéramos al padre Maciel al frente de la Defensoría de los Niños, ¿no? Pues, ¿quién iba? O a Onésimo Cepeda, ¿no? Digo, por solo citar 2 casos, ¿no? Así como admiro a Juan 23 y a Pablo Montini, también debo decirle acá, y acá admiro a Guisa de Valencia y a Martín del Campo. Los admiro mucho, y a muchos sacerdotes que son serios y llevan la mística en su profesión, como muchísimos maestros, que por cierto, muchas décadas fui maestro, y es la profesión que más me gusta después de la política. Allá andan casi empatando. Con gusto. Pues ha sido Armando Méndez de la Luz, un hombre que se ha hecho al calor de la política, en el crisol de un hombre que es una leyenda, de un Gutiérrez Garrios, don Fernando, quien nos dio la oportunidad de estar a su lado, y un largo aprendizaje, grandes enseñanzas. Siempre llevo en la mente aquella frase que me dijo un día don Fernando: mi querido David, usted no vaya donde no lo llaman. Cierto. Y realmente es la Biblia, ¿no? Es la Biblia. Y los políticos, dice, ¿qué creen que ha pasado con los políticos de este país? Le digo, no sé, don Fernando, dice, que perdieron el manual político, que siempre lo deben llevar bajo el brazo. Porque cuando el político se le pedía un problema, inmediatamente iba a la manual y abría de qué se trataba. Claro. Y como ahora no hay manual, sí, no, ya no saben todo. Si viviera Reyes Heroles se volvería a morir. Bueno, Jesús, acuérdate que lo que dijo Reyes Heroles: un político que se encumbra es un amigo que se pierde. Así es. Forma es fondo, decía. Ha sido pues este señor que pronto lo vamos a ver ahí recorriendo Veracruz en busca del voto ciudadano. No hay que ocultar las cosas, hay que hablar como son las. Y ahí usted depende, ya usted lo escuchó, todo eso. Le agradezco mucho su atención. Vamos a seguirlo trayendo, vamos a seguir trayendo. Voy a un corte y yo regreso en un momento con ustedes para seguir con la cobertura. Le echamos una hora aquí a Armando. La cobertura de siempre. Yo regreso en un minuto. La Gaceta TV. Todas